presentación. Y me dice que Google Meet está compartiendo la ventana. A ver, ponelo de vuelta como estaba antes, se veía más grande. Pruebo a compartir de nuevo. ¿Mejor ahora? Yo lo veo igual, Romy. Yo lo veo igual, Romy, sí. No sé cuál es el error. Antes se veía un poquito más grande. ¿Pero se ve toda la ventana o se ve la presentación? La ventana y la presentación. Claro, no se ve la presentación entonces. No. No se ve cuando uno viste la diapositiva, no se ve solo la diapositiva. No. Romy, No sé y arriba, hacele doble clic a la primer diapositiva. Sobre la diapositiva. Ahí. No, no te deja tampoco. No. Y a ver, y proba de nuevo compartir ahora. Desde abajo. Claro, es que tengo que ponerte dejar de compartir para eso. A ver. Ah, claro, porque tenés la pantalla ampliada vos. Claro, a ver si presentar ahora. Ahora sí creo, a ver. Ahora sí. ¿Sí? Perfecto. Disculpen a los demás. Ahora sí, Claudia, todo tuyo. Son problemas técnicos que pasan. Bueno, para poder hablar de lo que es el arbolado urbano y periurbano dentro de las localidades, sí o sí tenemos que tener en cuenta por qué son importantes los árboles y cuáles son los beneficios que nos están brindando. Los árboles sabemos que nos dan servicios ambientales que son muy importantes para no solamente los animales, las personas, sino para la calidad de vida que tenemos. Porque ellos nos ayudan, donde hay árboles, a bajar la temperatura entre 2 y 8 grados a aquellos lugares donde no hay árboles, ¿no es cierto? La diferencia que podemos llegar a tener en temperatura. También sirven de refugio, tanto para aves, mamíferos, insectos, y les proveen de alimento, nos dan sombras, mitigan el efecto del cambio climático, absorben el dióxido de carbono y eliminan oxígeno, atenúan los vientos manteniendo la humedad ambiental, reducen la contaminación sonora tan importante en las grandes ciudades y urbes. También ellos ayudan a retener las partículas de polvo y contaminantes que hay en el aire. Le dan una valorización extra al ambiente donde encontramos árboles y también nos ayudan a mejorar la salud física y mental de las personas. Estos son algunos de los servicios ambientales que nos brindan los árboles. Por eso es la importancia del arbolado urbano y periurbano en todas las localidades. La próxima. Y cuando hablamos de ese arbolado urbano y periurbano, necesitamos hablar de una gestión adecuada que sí o sí implica planificar y ejecutar políticas públicas que sean sostenibles sí o sí a largo plazo. No pueden ser de carácter inmediato y no pensarlo, digamos, en un corto, mediano y largo plazo. Por eso, más allá de los diferentes modelos que tienen las localidades de llevarlo a cabo, es importante que se logren objetivos con beneficios. Estamos hablando de arbolado urbano, ¿no? Y periurbano, a corto, mediano y largo plazo, que sí o sí esa planificación tiene que tener todos estos objetivos bien determinados y evaluados previo a hacer lo que es la forestación. La próxima. Y por eso es importante saber, cuando hablamos de planificación, qué queremos decir, ¿no es cierto? Bueno, para la Real Academia Española, planificar es organizar algo siguiendo un plan. En este caso, el plan va a ser el arbolado urbano y periurbano, ¿no es cierto? Es conforme a lo que nosotros queremos desarrollar. Para ello, sí o sí, tenemos que plantarnos primero y decir, a ver, ¿conocemos la situación actual que tenemos dentro del municipio o la comuna? ¿Cuáles son los árboles que hoy tenemos? ¿Dónde faltan? ¿Hay alguno que es necesario hacerle alguna intervención? ¿Hay otros que es necesario cambiarlos, reemplazarlos? Bueno,
Todo eso es conocer la situación actual del arbolado que tenemos en la localidad. En función de que ya hayamos hecho eso, vamos a necesitar establecer prioridades. A ver, ¿dónde tenemos que intervenir primero? ¿Qué es lo que vamos a realizar? ¿Qué tiene prioridad? ¿Y qué vamos a ir dejando para ir realizando después? Esa planificación tiene que tener en cuenta también la capacidad de trabajo que se tiene y dónde vamos a conseguir los árboles que necesitamos, dónde los vamos a tener y cómo va a ser el posterior a la forestación, ¿sí? Todos esos pasos implican una correcta planificación. La próxima. Y dentro de esa planificación, las responsables son los municipios y las comunas en realizar ese relevamiento, evaluación del arbolado existente, cuáles son las necesidades primordiales, cuál es el mantenimiento que vamos a realizar. Todo eso le corresponde al municipio. Los municipios son autónomos en cuanto a las decisiones que pueden tomar sobre su arbolado urbano y periurbano. Pero ese ser autónomos implica que no pueden ser menos restrictivos que lo que establece la provincia, ¿sí? Entonces, tienen que ser acordes con las legislaciones provinciales, pero pueden tomar sus propias decisiones en cuanto al arbolado que ellos van a tener. Y cuando hablamos de planificar y ordenarlo, tenemos que tener ciertos criterios. El municipio o la comuna tiene que tener ciertos criterios para poder hacer esa planificación. En esos criterios está decir, a ver, ¿dónde se necesita colocar árboles? Bien, ¿qué tipo de árboles vamos a colocar? ¿Qué tipo de entorno va a tener ese árbol? ¿Sí? ¿Qué tipo de crecimiento? A ver, si tengo un cableado aéreo, si tengo un cableado subterráneo o alguna tubería subterránea, si hay infraestructuras colindantes. Son todos criterios que los vamos a tener que tener en cuenta a la hora de definir qué especies vamos a colocar. Y dentro de eso también tenemos que evaluar, como decimos al principio, los árboles nos brindan servicios ambientales y toda intervención que nosotros realicemos sí o sí va a producir un efecto, un estrés sobre ese árbol. Entonces, dentro de la planificación, necesitamos tener una mínima intervención a futuro en ese árbol. Debemos evaluarlo como un ser vivo y que a futuro no necesitemos hacer muchas intervenciones porque todo eso le va a producir un estrés al árbol. La próxima. ¿Y por qué hablamos de los municipios como entes autárquicos en la toma de decisiones? Porque el municipio es el encargado de realizar todas las gestiones con todos los otros entes. Esto que estamos realizando hoy, que es una capacitación, es la relación que se realiza entre municipio y provincia, en este caso con la Secretaría de Ambiente, en lo que es la capacitación. Como lo decía Romina al principio, tiene que ver con la ley, la 10.208, la ley de políticas ambientales. También tiene que hacer relaciones con otros entes oficiales, con escuelas, con los centros vecinales, con las cooperativas de servicios públicos, con el mismo frentista o vecino y con otras empresas como a lo mejor de telefonía o de podas, empresas que se dedican a la poda. Es el municipio el encargado de realizar todas esas relaciones y aunar esfuerzos para que todo lo que se realice en función de lo que es el arbolado urbano y periurbano sea en función de esa planificación que se viene desarrollando. La próxima. ¿Y esto por qué es importante? Porque sabemos que los espacios verdes son espacios públicos y de uso de toda la comunidad. Al ser de uso de toda la comunidad, el municipio es el que tiene que realizar toda la legislación sobre ese arbolado urbano y periurbano. Tiene que hacerlo ya sea a través de ordenanzas, de resoluciones y el control posterior del cumplimiento de eso. Por eso hablábamos de que son políticas a corto, mediano y largo plazo. La próxima. ¿Y qué nos pasa cuando no tenemos una correcta planificación? Acá hay algunos ejemplos que seguramente ustedes cuando salen los pueden ver en su localidad. Si nosotros no planificamos y colocamos árboles como en la primera foto que hay a la izquierda arriba, ustedes casi que no pueden identificar a lo mejor el poste de la luz que está
casi metido adentro de la copa del árbol. El árbol lo que está haciendo ahí, como no ha sido nunca intervenido tampoco, fue colocado justo en la línea de la luminaria, ha abarcado casi el foco de la luz. Entonces, ¿qué estamos haciendo ahí? Reduciendo la radiación de luz que puede producir esa luminaria. En la segunda foto del medio, podemos ver que no se planificó, cuando se hizo la forestación con estos árboles, cuál era el crecimiento radicular que tenían estas plantas y han levantado la vereda. En la foto de la derecha arriba, hay una forestación que tiene 2 años con fresnos, que si ustedes pueden verlo, está justo en la misma línea del cableado de luz. Cuando esos fresnos crezcan, si no se hacen intervenciones acordes, seguramente van a tomar intervención con el cableado y vamos a tener alguna problemática. En la foto de abajo a la izquierda pueden ver que hay un árbol que se ha hecho una intervención, pero mala, en la cual ha dejado unas ramas incluso que se han secado, que se van hacia la derecha, hacia el lado de la calle, y que son problemáticas tanto para peatones como para el paso de autos, ¿sí? También ahí tenemos una intervención, pero mal hecha. La foto del medio es un tronco que ha quedado arraigado, seguramente había una planta abajo, con el crecimiento fue creciendo y se fue agarrando al cableado, y cuando han sacado la planta no pudieron sacarlo porque si no tenían que romper el cableado. Y en la última de abajo a la derecha han colocado justo en la esquina 2 palmeras que, si ustedes la ven, ya están interviniendo con el cableado. La próxima. Todas esas son causas de una mala o nula planificación dentro de lo que era el arbolado urbano en veredas. Entonces, si nosotros vamos a hacer una correcta planificación, previamente tenemos que decir qué especies vamos a elegir para forestar y cuál va a ser el mantenimiento. Recordemos que tenemos que pensar en una mínima intervención a futuro. ¿Por qué mínima? Porque los árboles son seres vivos, son longevos, nos brindan esos servicios ambientales que veríamos al principio y que sufren cierto estrés al momento de intervenirlos. La próxima. Y cuando vamos a planificar, tenemos que definir dónde vamos a realizar la forestación, dónde es necesario realizar la forestación. Si es necesario en vereda, o en espacios públicos, o en faldeos de sierra, o cursos de agua, o cortinas forestales, o forestación de ruta. Miren todas las distintas posibilidades que podemos realizar una forestación y que seguramente ninguna de ellas va a tener los mismos criterios, al momento de definir las especies que vamos a poner. Si es en vereda, tenemos que tener en cuenta si tenemos una calle de tierra o una calle asfaltada, si tenemos una vereda ancha o una vereda angosta, el tipo de cazuela que va a tener, la infraestructura colindante, como decíamos, el cableado aéreo y lo que tenemos subterráneo, que puede ser influenciado por el crecimiento radicular. Si es en espacios públicos, tenemos que tener en cuenta si en ese espacio se va a permitir el ingreso de visitantes o no, puede ser un área de reserva, que es totalmente distinta a las especies que vamos a elegir a las que vamos a elegir para la vereda, ¿sí? En faldeos de sierra puede ser por alguna degradación previa, o incendio, o inundación, o desmonte que se haya realizado, al igual que en los cursos de agua. Y las cortinas forestales es lo que se está dando mucho a los costados de los pueblos, se está realizando mucha forestación así en forma de cortina forestal para minimizar el efecto del viento y mantener la humedad relativa. Y las forestaciones de ruta lo pueden ver a los ingresos y salidas de las localidades que se está haciendo forestación a los costados de la ruta, ¿sí? Cada una de estas situaciones tiene criterios muy particulares para la hora de definir qué especies vamos a colocar y cuáles no son las apropiadas, teniendo en cuenta lo que hablamos al principio, el entorno que vamos a tener y la situación biológica de la especie, cuánto crece, si tiene espinas, cuál es el sistema de crecimiento radicular, qué tipo de copa tiene, cuánto crece esa copa, si son de hojas perennes o hojas caducas. Entonces, todas esas condiciones nos van a llevar a una correcta planificación. La próxima.
Y acá está un poco lo que venimos diciendo. Al elegir nosotros el ejemplar o la especie que vamos a colocar, tenemos que tener en cuenta la competencia del árbol con su entorno, qué es lo que tenemos alrededor, dependiendo del lugar donde lo vamos a colocar, las características propias de la especie que vamos a elegir, y hay una cuestión que es el elemento paisajístico, que no deja de ser importante porque muchas veces en los pueblos se definen las especies por el elemento paisajístico que nos va a dar, digamos, por lo colorido, y por ahí no evaluamos si la copa tiene un crecimiento mayor de lo que está el cableado aéreo, ¿no es cierto? O si el crecimiento radicular es mayor y tenemos una tubería abajo y nos va a estar afectando a eso. Por eso son tres componentes importantes que los tenemos que evaluar a los tres en conjunto a la hora de definir la mejor especie. La próxima. Bueno, esto es un poquito redundar en lo mismo, es decir, qué tipo de vereda, qué tipo de cazuela, qué construcciones tenemos, qué tipo de calle, si es una calle transitada, si es únicamente para tránsito peatones, si tenemos una cartelería pública, si hay alumbrado público. Muchas veces vamos por las localidades y tenemos un semáforo y no podemos verlo porque se colocó una planta y no se ha hecho intervención y ya la planta ocupó todo el espacio del semáforo y no nos deja verlo. Todas esas cosas son muy importantes a la hora de definir y hacer la mantención, que esto es lo que el municipio debe realizar posteriormente, de lo que es la forestación urbana. La próxima. Y a la hora de definirlo, nos encontramos con esto, es decir, a ver, ¿qué especie? ¿Especies autóctonas o especies exóticas vamos a utilizar? Muchas veces las especies autóctonas no son buscadas porque dice tienen espinas o porque no nos dan sombra. O sea, nosotros desde la Secretaría promocionamos que sea con especies autóctonas, considerando la localidad, el lugar, el ambiente, pero si es necesario forestar con especies exóticas, se pide que sean especies que no sean invasoras o que no hayan sido declaradas invasoras o perjudiciales para el ambiente. En esos casos no se autorizaría, digamos, que se utilicen esas especies. La próxima. Y le doy la palabra a Alberto para que él continúe. Gracias. Gracias, Claudia. Hola, buenas tardes. Bueno, y siguiendo con estas pautas generales que viene dando Claudia, nos vamos a enfocar en el punto, en el momento que nos hacemos de la planta, nos hacemos del árbol. Como explicó Claudia al comienzo, son múltiples los beneficios que nos ofrecen los árboles y la mayoría de esos beneficios están dados justamente por la copa del árbol. Por eso es fundamental mantenerlo en las mejores condiciones posibles. Primero, por la misma planta, que es un ser vivo, y segundo, en función de los diferentes beneficios que nos va a dar ese arbolado. Entonces, para comenzar correctamente el tema de la plantación, partimos de la obtención del árbol, que puede ser comprado o recibido desde la Secretaría, con el objetivo desde el momento que sale del vivero, del lugar de compra, al lugar donde va a ser depositado, cuidado hasta el momento final de la plantación, tener en cuenta ciertas pautas que son más de sentido común y prácticas, ¿no? Por ejemplo, acondicionar la carga en función del tamaño del largo de la planta, en función del tamaño del envase del pan de tierra, en función si es una estaca, si es una planta raíz desnuda, en función de la cantidad de hojas, del tamaño de la copa, protegerlo del viento, del sol, brindarle si hace falta taparlo con una lona, brindarle cierta humedad, darle las mejores condiciones hasta el lugar donde se baja la planta, se la condiciona, se la pone en un lugar que quede protegida del vandalismo, que no tenga sol directo, o si tiene sol directo, que esté protegido del viento. Si hace falta darle un riego, se le riega. Tener en cuenta todos esos elementos, esos factores, tener en cuenta que no se rompan las raíces, que no se rompa la copa de los árboles, tener la planta en las mejores condiciones posibles.
La siguiente, por favor. Bien. Llegado el momento de la plantación, tener en cuenta ciertas pautas, ciertos elementos, ciertas variables. La fundamental idea es planificar según la capacidad de trabajo que se tenga. Eso implica personal disponible, por allí se harán jornadas solamente con empleos municipales o comunales, por allí se podrán hacer actividades en algún momento con los vecinos, con la sociedad, con las escuelas, con diferentes grupos. Bueno, entonces, armar la planificación en función de la cantidad de mano de obra disponible, de las herramientas adecuadas, en buenas condiciones, de la logística para el traslado de la planta, teniendo los mismos cuidados que se tuvieron antes, bueno, ahora desde el lugar de depósito al lugar de la plantación, que estén protegidas esas plantas, contar con logística del agua para el riego de asiento, ver cómo se va a trabajar, si va a ser una especie de trabajo en línea, donde hay un grupo que va a estar limpiando el terreno, otro hollando, otro poniendo el tutor, otro poniendo la planta, otro poniendo, armando la cazuela, ver cómo se planifica. Tener en cuenta todos esos aspectos a la hora de aprovechar el tiempo, de maximizar la mayor forma posible la actividad y que tratar que no quede un remanente de planta sin poner, que después nuevamente va a tener que trasladarse al lugar de depósito, después nuevamente a otro lugar de plantación o al mismo, si no se pudo completar, con los riesgos que implica el daño potencial de la planta. La próxima, por favor. Bien. En cuanto a los problemas en general de plantación, con lo que ya habló bastante y claro Claudia en cuanto a la elección incorrecta del ejemplar, obviamente un ejemplar que por su tamaño o por su función no está de acuerdo al lugar donde se va a plantar, sobre todo en aquellos lugares, por ejemplo, en forestaciones urbanas, en forestación de vereda, por allí las forestaciones periurbanas, por ejemplo, faldeos de sierra, cursos de agua, ingreso a localidad, o plazas, o lugares donde hay más posibilidad de espacio, bueno, se puede manejar de cierta forma eso. Pero sobre todo en un lugar donde las competencias son importantes con la planta, es muy importante elegir la planta adecuada, ¿no? Bueno, y después se pueden ver, vamos a ver los pasos ahora fundamentalmente prácticos, seguro que la mayoría de ustedes lo deben saber, en cuanto a la forma adecuada de plantar y en cuanto a los cuidados posteriores. Puede haber problemas desde tamaño muy pequeño del hoyo, mala realización de la cazuela o no realización de la cazuela, falta de tutorado, falta de protección, etc. Y los cuidados posteriores, que es lo más importante, o sea, el momento de la plantación es importante, es básico, es simbólico, es trabajo comunitario, bárbaro, pero después la responsabilidad viene en sostener esa plantación, todos los cuidados posteriores, para que tengan esas plantas posibilidad de sobrevivir y de brindando sus servicios. Continuamos. En lo que hace específicamente a la plantación, los puntos básicos generales a tener en cuenta es época de plantación. Para la zona, para nuestra provincia, fundamentalmente dos épocas ideales, que son el otoño y la primavera, las dos estaciones templadas. Teniendo en cuenta que las plantas en envase, ya sea en hojas caducas, especie de hoja caduca o de hoja perenne, se puede plantar en cualquier época del año, obviamente evitando las épocas extremas de mucho frío y de mucho calor, y dejando las especies a raíz desnuda y estaca para los meses de invierno, específicamente junio, julio y agosto, antes de la época de brotación en primavera. Las distancias de plantación, bueno, un poco ya lo estuvo comentando Claudia. Aquel dato importante es que la distancia la tiene que dar la copa del ejemplar, o sea, el diámetro de copa del ejemplar cuando es adulto.
ya después lo va a explicar Romina, dentro del material ese que se les ofrece de la secretaría, ese cuadernillo, hay tablas muy claras con diferentes tipos de árboles para determinados tipos de funciones, y en esos cuadros, dentro de las características de cada especie, especifica el diámetro de copa cuando el ejemplar es adulto. Bien. Preparación, primer punto, preparación del terreno, sobre todo en aquellos lugares, digamos, a campo, limpiar el terreno, desmalezarlo, nivelarlo, trabajarlo para que quede en las mejores condiciones posibles. Si es en una vereda, se hará la cazuela correspondiente en función del ancho de vereda y en función del tamaño de la planta. Como dato general, 30 por 30 para especies chicas, 50 por 50 para las especies de mayor tamaño. Se realiza el hollado, teniendo en cuenta que siempre tiene que ser de un tamaño poco mayor, unos buenos centímetros alrededor del pan de tierra, en caso que sea con pan de tierra, para que quede suelo, tierra mullida, suelta, porque los primeros para darle las mejores condiciones al sistema radicular a través de sus pelos radiculares, que son los que cumplen la función de absorción de agua y nutrientes, para que puedan empezar a trabajar con comodidad y no encontrarse con una pared dura que representa por el suelo. Entonces, tierra floja, mullida alrededor y por debajo del pan de tierra o de la raíz desnuda. Por eso no hacerlo muy justo, del tamaño justo del pan de tierra, igual que el hoyo. Teniendo en cuenta también que una vez que se coloca la planta, el cuello de la planta, que es la parte de la unión entre el tallo y el sistema radicular, queda unos 10 centímetros por debajo del nivel del suelo, cosa ya de ir dando las condiciones para que acumule agua como parte de la cazuela, y luego se completa con la tierra alrededor. Otra cosa importante, cuando se saca la tierra, esos primeros centímetros de tierra, que le llamamos la tierra negra o mantillo, de acuerdo al tipo de suelo, separarla, que es la más rica en materia orgánica. Esa debe estar incorporada abajo y a los costados para que sea la primera que haga contacto con el sistema radicular. Si es posible, la tierra que se saca, si se puede, está la posibilidad de mezclarla con tierra de mejor calidad. Y otra cosa importante, antes de poner la planta, colocar el tutor, para evitar posterior daño del sistema radicular. El tutor no solamente cumple funciones de sostén de la planta, sino también como indicador que allí hay una planta. Por eso está la posibilidad de pintarlo, para que al momento del mantenimiento cumple una función también de protección, para que la planta, para que indique que hay una planta y para que no sea cortada al momento del desmalezado. Por último, con respecto al tutorado, allá hay una imagen abajo donde se trata de mostrar cómo se debe hacer la atadura entre el tallo de la planta y el tutor. Se ata fuertemente alrededor del tutor, 2 o 3 vueltas, bien ajustado. Después se hace un 8 con 2 o 3 nuditos, que hace como una especie de colchón o de separador entre el tallo y el tutor, y después se ata con soltura alrededor del tallo de la planta para que no la marque en medida que va creciendo. Dentro de los cuidados posteriores, si bien allí en el listadito que vamos a ver no lo nombra, pero uno de los cuidados posteriores sería ir controlando en la medida que se pueda posteriormente este nudo, para que a medida que crezca el tallo no sea marcado al estar ajustado por el plástico, el hilo o la tira de trapo que se utiliza para atar. Bueno, posteriormente viene la protección de la planta, ya sea por vandalismo, sobre todo si es lugares que están muy desprotegidos o desolados, o a campo, por pequeños animales, por roedores. Entonces se ponen
protectores, ya lo vemos posteriormente, circulares de malla de alambre, palos rodeados con algún tipo de alambrado, arbustos con espinosos, bueno, todos elementos que tratan de proteger a la planta. El armado de la cazuela con la tierra que quedó, tratando de que sea lo suficientemente fuerte para que se pueda sostener el agua de riego, si en un lugar de pendiente, por ejemplo en la forestación de una ladera de sierra, del lado más bajo hacerla más alta, hasta incluso ponerle algún tipo de piedra o elemento para que el agua no se pierda al momento del riego. Y por último, fundamental, el riego de asiento, primer riego, no menos de 15 a 20 litros, y también tener en cuenta que, ya lo vemos en los cuidados posteriores, si es un tipo de forestación donde va a ser un solo riego, por ejemplo, si quiere enriquecer un bosque o una recuperación de una ladera degradada por un incendio, por ejemplo, y existe la única posibilidad, hay veces que se da, que se sube con mochilas, con agua, que es la única forma de llegar a ese punto y llegar, bueno, dependerá de ese riego y de posteriores lluvias. Son casos excepcionales, pero si no, ya vamos a ver cuáles son las recomendaciones para futuros riegos. Continuamos, por favor. Bien, dentro de los cuidados posteriores, tenemos el control de hormigas y roedores. De hormigas hay una variedad importante de sebos granulados, en polvo, líquidos, para controlar. Roedores a través de controles físicos, algunos los nombramos recién, otros pueden ser chapas o placas colocadas alrededor de la planta, o caños plásticos enterrados para evitar que roban a nivel de la base del cuello de la planta. Bueno, protectores ya hablamos, en este caso hay una foto ahí donde ponen unas estaquitas cortas para evitar justamente al momento del desmalezado, muchas veces sin querer obviamente, por la desmalezadora, por la cuchilla, por la tanza, se corta la planta en forma total o parcial y se pierde la misma. La reposición es tratar de hacerse, por ahí falta la plantación por X motivos y hay que reponer la planta. En lo posible tratar de hacerlo lo antes posible para que la nueva planta pueda crecer de igual forma que el resto de las plantas plantadas en la primera plantación. Y la protección contra incendios, ya el hecho de tener la zona desmalezada, se pueden hacer unas franjas cortafuegos para evitar también darle las mejores condiciones para en caso de incendio no le llegue a la forestación. Continuamos. Bien. Pasamos al tema de la poda. También vamos a dar algunos conceptos generales, que seguro la mayoría los debe tener en cuenta, para disparar después si quieren ver algún tipo de preguntas sobre el mismo, sobre este tema. Se entiende por poda la eliminación total o parcial de una rama. La poda es una acción que genera en mayor o menor medida un trauma a la planta, reduce el área fotosintética a través de la extracción de ramas y hojas, debilita la planta, es riesgosa, sobre todo si no se hace en las condiciones adecuadas, y tiene múltiples propósitos. Continuamos. ¿Por qué se poda habitualmente? Bueno, en la medida que uno ha recorrido las localidades y visto y charlado con la gente, vemos que porque para muchos rejuvenece la planta, en realidad no es así, la poda envejece a la planta, porque en la medida que la planta tiene que renovar nuevamente las ramas y las hojas, después de una poda, si es severa peor, hay un gasto de sustancias de sustancias de reserva que se encuentran en el sistema radicular, que tiene que disponer la planta para generar nuevamente la copa del árbol, que normalmente no la vuelve a generar de la misma tamaño y envergadura que si no hubiera sido podada esa planta. Eso implica gastos, eso implica envejecimiento prematuro, eso implica menor vida útil de la planta.
partimos de que el árbol no necesita ser podado, naturalmente. Cuando ese árbol es llevado fundamentalmente a un ambiente urbano y periurbano donde entra a competir con diferentes elementos, como ya lo explicó Claudia, entonces el árbol tiene que ser podado primero para mantenerlo con salud, con vigor, manteniendo su forma natural, y posteriormente para que nos pueda brindar sus servicios. Otros se podan por costumbre, para que la planta quede prolija. Algunos la podan como un árbol frutal. No olvidemos que una poda con el objetivo de obtener fruta se hace de una forma. Acá lo que queremos es tener una copa de árbol que nos brinde otras funciones. Entonces por ahí vemos árboles que se dejan 4 ramas principales para que la planta esté aireada, para que entre luz, para que entre sol. Se la poda a una determinada altura, se la prepara la copa del árbol para que pueda cosecharse la fruta de forma cómoda. Bueno, ese es un objetivo. Acá tenemos otro objetivo, que dar una copa sana, bien estructurada, desarrollada, fundamentalmente. Y también para, otros podan para que las hojas no ensucien, para dar trabajo. No estamos en contra que se dé trabajo o que la gente tenga posibilidad de ganarse la vida o tener un ingreso a través de la poda. Lo que apuntamos de ya y es parte de la planificación que esa poda sea regulada, sea controlada, si es posible la gente de alguna forma sea capacitada, se controle justamente para que el árbol no sufra consecuencias a través de una poda mal realizada, mal manejada. Entonces, ¿por qué y para qué es necesario podar? Fundamentalmente, para mejorar la salud del árbol, por seguridad de bienes y personas, para evitar competencias y por razones estéticas y paisajísticas. Esas son las 4 razones por las cuales se debe realizar una poda, si es necesario hacerla. ¿Pasa? Está bien. Vamos a ver acá los 5 formas básicas de poda. En algún momento, un árbol, fundamentalmente si va a vereda, va a tener que pasar por alguno de estos tipos de poda para mejorarle sus condiciones. Lo primero que decimos es que también, como parte de la planificación de la poda, de alguna forma yo lo había planteado, Claudia, también, cuando uno hace un diagnóstico, cuando uno hace un recorrido por la localidad, viendo cómo está el arbolado público, urbano, no solamente se ve donde faltan árboles, donde habría que renovarlos, sino también cuáles son aquellos que están enfermos, aquellos que de alguna forma necesitan poda porque están compitiendo con el cableado aéreo, con los frentes de edilicio, con posibles vehículos, con peatones. Bueno, de todo ese relevamiento se hace un diagnóstico y se determina cuáles hay que podar por determinados riesgos o urgencias, cuáles son los primeros que habría que podar, por allá algunos que realmente hay riesgo real para personas, para viviendas, para vehículos, entonces se priorizarán eso, cada uno irá viendo, pero lo importante es tener un diagnóstico, un relevamiento. ¿Qué árboles tengo que intervenir? Y después se verá qué intervención y en función de eso qué tipo de podas realizar. En base a eso decimos que tenemos diferentes tipos de podas. Por ejemplo, podas de plantación, podas de formación, poda de mantenimiento, poda de recuperación y podas de competencia. La poda de plantación, y volvemos a la primera diapo cuando comencé a hablar, que es el momento del traslado de la planta, ya sea del vivero al lugar de guarda y de ahí al lugar de plantación. Hay veces que, ya sea la planta en pan de tierra, a veces raíz desnuda, el sistema radicular sufre, se rompe, parcial, mayor o menormente, y
la planta produce un estrés hídrico, una falta de agua. ¿Por qué? Porque la parte aérea, sus hojas, en función del tamaño de la copa y del tamaño de las hojas, la planta sigue evapotranspirando. Y el sistema radicular, si está roto, si está lastimado y dañado, le va a costar empezar al momento de la plantación a cumplir sus funciones. Entonces, para evitar este desbalance hídrico y para evitar que la planta se seque, se hace una poda, lo que se llama una poda de plantación, en función de la época del año. Si es una época más seca, se podará menos. Si es una época donde hace más calor, se podará más. Si es un volumen importante de copa, se irá podando desde abajo, dejando una cantidad importante también de copa para que la especie pueda empezar a fotosintetizar la planta. Pero se trata de hacer esta poda justamente para evitar este desbalance hídrico. Brevemente, la poda de salteo, la formación que la vemos después. La poda de mantenimiento es aquella que se hace prácticamente durante todo el año, donde se sacan las ramas secas, las ramas enfermas, aquellas que se entrecruzan. Son fundamentalmente poda de limpieza. Continuemos. Hay otro punto, elemento importante tener en cuenta. Lo mismo que cuando hablamos de la plantación, el recurso humano que se dispone y las herramientas. La próxima, Romy, por favor. Bien, en cuanto a las épocas de poda, podemos decir que obviamente cuando la planta está idealmente en receso vegetativo, o sea, en invierno. Junio, julio, agosto, hasta antes del comienzo de la brotación en primavera. No podar antes y no podar después. Algunos le agregan el mes de mayo, o sea, a partir de este mes. Por eso se dicen que, como regla para acordarse, se pueden podar todos aquellos meses que no tienen ERE: mayo, junio, julio y agosto. Por otro lado, también en aquellas especies de hojas caducas, fundamentalmente, que pierden las hojas, al tener la estructura de las ramas primarias, secundarias, toda la estructura de la copa sin hoja, va a ser mucho más fácil identificar aquellas ramas que hay que intervenir. Si se poda antes, estamos impidiendo de que la planta pueda, a través del proceso de fotosíntesis, seguir acumulando reservas en el sistema radicular, que después las mismas van a ser utilizadas para la brotación de la próxima primavera. Si se podan ya hojas que han brotado, también la planta va a tener que gastar nuevas reservas para armar nuevamente para que la planta vuelva a brotar, ¿no? Bien, continuamos. Estas son las pautas generales a tener en cuenta al momento de la poda. Respetar la forma natural de la especie, y acá también entra primero por el mismo desarrollo natural de la planta, también como elemento paisajístico, que la planta mantenga su bioforma, su forma natural, mantener el equilibrio de la copa, ya lo vamos a ver en casos específicos de cada poda, para que la copa quede equilibrada, no quede más cargada de un lado que de otro, que eso podría inducir, sobre todo en épocas de viento, a que el ejemplar pueda caerse. Hacer cortes netos sin producir rajaduras ni dejar ramas rotas para evitar la posterior entrada de enfermedades. Y si es posible, cubrir el corte, una vez realizado, con algún tipo de sustancia que impida la penetración de enfermedades de agentes patógenos. Esto también va a estar en función de la época del año, del tamaño de la superficie expuesta después del corte, etc. Bien, y como pauta general decimos que lo ideal primero es, una vez elegida la rama a cortar, marcarla o señalarla de alguna forma, pintarla para decir, con esta rama hay que intervenirla. Una vez elegida, hacer un corte por la parte inferior y después, o sea, un común marcado, y después sí, como está el dibujo allí, cortarla, hacer el corte definitivo por la parte superior. Continúa. Bueno, esto vendría a ser los cortes incorrectos. El primero, donde se ha dejado un tocón, no se ha ido
bien al borde de la rama donde se va a cortar. En segundo caso es un corte donde se ha trabajado mal, por allí con una herramienta que no tiene el filo suficiente. Y en el tercer caso vemos el dibujo donde se observa un corte liso con el labio de cierre, que es donde posteriormente a través de varios años va a producir el proceso de cicatrización, el labio de cicatrización. Continúa. Y ahí tenemos otro esquema donde está la sección BA, allí se corta por debajo, después se termina el corte por arriba para quitarle peso a la rama, sobre todo si es larga y pesada, y después se hace el corte definitivo en C, dejando el cuello de la rama, que es donde allí se va a producir la cicatrización, y dejando la arruga de corteza. Continuando. Bien. Y ahí tenemos ya el corte hecho y la cicatrización de la herida, y abajo un esquema donde se va mostrando con el paso del tiempo cómo se produce el cierre del labio de cicatrización. Continuamos. Bien. Relacionado a la poda de formación, podemos decir que lo ideal en un arbolado de vereda es que el fuste, que es el tallo, el tronco del árbol que queda entre la base, entre el suelo y la primera rama lateral, para el lado de la vereda, que tiene que llegar a una altura de 2,5 metros, todo 2,5 metros, de acuerdo al tipo a la característica del arbolado, al tipo de calle, al tipo de tránsito, etc. Hacia el lado de la calle, 3,5 metros. Para lograr ese fuste hay que hacer lo que se llama la poda de formación. La próxima, por favor. Bien. Entonces, acá vemos un arbolito que va creciendo, se va desarrollando, y a través de los años, de acuerdo a la característica del ejemplar, hasta llegar hasta los 2,50 metros de alto del fuste. Obviamente, para lograr esa altura se tienen que hacer diferentes intervenciones. Se sacan todos los brotes basales, todas las ramas basales, y se va podando, acá se va viendo en línea de punta cómo se van extrayendo las ramas, hasta dejar 3 o 4 ramas superiores que van a ser la estructura primaria de la copa, sobre el cual se va a sentar el resto de las ramas y de las hojas. Hay situaciones donde por vandalismo se corta, se rompe esta rama principal apical, quedan varias ramas laterales, entonces se elige una lateral, la más vertical posible, la más fuerte, la que esté en mejores condiciones, que tomaría el lugar de esta rama principal, y después se maneja el árbol como cualquier otro. Hay situaciones en donde se rompe parcialmente, donde queda colgando el tallo principal y se lo trata de entablillar. Lo ideal, lo que se sugiere es hacer el corte neto, porque muchas veces se hace el callo, se salva esta rama principal vertical, pero ese punto de ese callo es un punto de debilidad que es posible que a futuro se pueda quebrar. Continuamos. Bien, hay otras situaciones donde por podas severas se produce lo que se llama, este tipo que es muy común verlo en las localidades, lo que se llama escoba de bruja, se le llama vulgarmente así, que es fruto de ramas que todos los años van emergiendo, van creciendo y se van cortando, y se van acumulando alrededor de esos muñones que se dan. Esas ramas antes de cortarse son ramas largas, finas, delgadas, muy débiles, que no producen hojas en el primer año. Comúnmente se les denomina chupones. ¿Por qué se produce eso? ¿Por qué? Porque al estar, en este caso, el caso inverso a lo que veíamos recién por el estrés hídrico, acá lo que está es chica la copa y grande el sistema radicular. Entonces, naturalmente, la planta trata de
a través de sus sustancias de reservas, de armar nuevamente esa copa, entonces larga estas ramas largas que no solamente envejecen a la planta, le quitan años de vida, sino también que si la idea era cortar esas ramas para evitar, por ejemplo, una competencia con un cableado, esas ramitas largas, finas, tocan el cableado entre el primer viento, no cumplen la función la poda, la desmejora la planta y le quita su forma natural. Entonces, para tratar de volver a regenerar la copa de estos ejemplares que han recibido poda severa año tras año, continúa por favor, Romy. La próxima. Se hace lo que se denomina poda de recuperación, donde muy esquemáticamente acá se ve que lo que se hace es, sobre todas las ramitas que hay sobre los muñones, se eligen una o dos ramas, las más fuertes, las más vigorosas, las mejor desarrolladas, y el resto se saca. Una vez que crecen, al año próximo se vuelve a hacer el mismo trabajo. Se eligen una o dos, las más desarrolladas, las más fuertes, y el resto se elimina. Y de esa forma, de a poco, es un trabajo que lleva tiempo. No se olviden que esto durante muchos años la planta estuvo recibiendo una poda severa. Hay veces que se logra una buena recuperación, a veces no, pero es una forma, si es una planta valiosa y se la quiere recuperar, antes de cambiarla por otra, se puede intentar con este tipo de poda hasta lograr recuperar la copa del árbol lo más parecida posible a su forma natural original. Continuamos, por favor. Bien, y acá hay consecuencias de podas incorrectas. En el primer caso vemos un plátano donde por una poda realizada de mala forma nunca se logró hacer labiocicatrización. En el segundo caso, por haber cortado una rama demasiado peso, se ha producido un desgajado importante, dejando esa herida expuesta con muchas posibilidades de que entren enfermedades y que dañen a la planta. Continuamos. Bien. Y ahora por último vemos las podas de competencia, ya sea en primer caso acá vemos contra un frente edilicio, donde la idea es tener en cuenta dos aspectos. Primero, la distancia que va a quedar esa copa con respecto al frente, que no menos de 60 centímetros, y el otro tema es, la forma correcta es cortar no solamente del lado donde está la competencia, sino también del otro lado de la copa. Continúa, por favor, para justamente dejar la copa equilibrada. Queda una de los elementos, de las pautas que habíamos dicho que era importante tener en cuenta, que quede la copa equilibrada. Continuamos. Acá tenemos el caso, cuando empezamos por poda de competencia por cableado aéreo, en este caso un cableado lateral que pasa por el costado de la copa, también cortando de los dos lados y dejando la copa equilibrada. La próxima, la idea es esto, espero que se alcance a ver la imagen. Ahí vemos en el primer caso, en el esquema, en el dibujo del lado izquierdo, hay una serie de líneas de puntos donde vendría a ser un corte transversal de cableado. Entonces, ¿qué se hace? No se corta la punta, no se despunta la parte de la rama que está cerquita del cableado, sino estamos haciendo una poda incorrecta. Lo que se busca es salir con la vista esa rama que está molestando, que está compitiendo, que potencialmente puede competir con el cableado, y llegar hasta la base de inserción de esa rama con las ramas sobre la cual está inserta, primaria, secundaria, tercera, de acuerdo a la estructura de la copa, y allí realizar el corte. Y de esa forma, en el esquema del lado vemos cómo quedaría, y del otro lado también realizar los cortes para que la copa quede equilibrada. ¿Qué distancia? Bueno, eso, vuelve al anterior, por favor. Esa distancia vale también para la poda que viene, que tiene que quedar entre el cableado y la rama, cómo va a quedar esa copa va a depender el tipo de cableado,
Si es cableado desnudo, más distancia, si es un preensamblado que está forrado, menos. Si por las características de la especie la copa se mueve mucho con el viento, mientras más se mueve, mayor distancia. Si la rama está suficientemente leñosa, o sea que se va a mover menos con el viento, menos distancia, pero en línea general no menos de 60, 70 centímetros hasta 1 metro, 1,20 m, de acuerdo a la circunstancia, pero no menos de 60, 70 centímetros, para que realmente la poda rinda, ¿no es cierto? Y para asegurarnos que en caso de que haya viento, no va a interferir con el cable. La próxima. Bueno. Acá vendría a ser lo mismo que recién, solamente que en este caso el cableado pasaría por el medio. Entonces lo que se hace es una especie de túnel, una poda en B que se llama. Normalmente cuando este cableado entra en competencia con los árboles, lamentablemente vemos en las localidades que directamente se corta por debajo de la línea del cableado, perdiendo la mitad de la copa del árbol, cosa que después es complicado recuperarlo. Entonces se propone esto, con el mismo criterio que recién, de marcar o delimitar la rama, seguirla hasta el lugar de inserción con la rama sobre la cual está sentada y allí realizar la poda correspondiente. La próxima. Bien. Y por último, 2 palabritas acerca de las herramientas necesarias y el correcto uso de las mismas. Las herramientas básicas para la poda, hablamos como en la primera imagen, ahí vemos el podín o el serrucho zapallero. También tenemos en la otra imagen la tijera de podar para ramas de pequeño diámetro. Vemos en el dibujo del lado también diferentes tipos de sierra, tijeras de podar de mango largo, algunas otras que se le pueden adaptar cañas o palos con una soga para hacer poda en altura. Y también vemos la motosierra, para la cual hace falta cierta preparación del operario para manejarla, para evitar accidentes y para que la poda sea correcta. Y aquí también dentro del grupo de herramientas aparece el hacha, que en general no se recomienda porque no colabora con un corte limpio y neto, que es lo que se sugiere. La próxima, por favor. La próxima. Bien, vamos a ir ahí está. Simplemente acá vemos los elementos de seguridad del operario. Esto es lo ideal, pero hay que tender a esto, que va desde la protección auditiva, la protección de la cara, uso de guantes, calzado correcto, los arneses correspondientes, todo en función de darle las mayores garantías de seguridad al operario. También es importante acá tener en cuenta cuestiones básicas, como la herramienta debe estar en buen estado, afilada, en condiciones, cuidada, guardada, para evitar accidentes, ya sea del operario o de personas que pueden estar alrededor del lugar del árbol a intervenir, ya sea por caída del operario, por caída de una rama, por caída de una herramienta, por caída de la escalera. Por eso, en función de la magnitud del árbol a intervenir, lo ideal es aislar, poner algún tipo de cono o cinta, ya sea en la vereda, ocupando la mitad de la calle o toda la calle si es necesario, o sea, clausurar el lugar para dar las mejores condiciones de seguridad, no solo para el que está haciendo la operación, sino para las personas que pueden pasar por allí cerca. Bueno, creo que es la última, los dejo con Romina, que sigue con el tema de gestión de residuos verdes. Gracias, Alberto, súper claro lo tuyo, muy, muy, muy claro. Como era una pequeña charla dirigida a municipios y comunas, lo vamos a hablar brevemente, pero no queríamos hablar del tema de la gestión de residuos verdes, o sea, qué hacer con todo esto de las podas. Aquí llamamos residuos verdes a aquellos que se obtienen de las tareas de poda y mantenimiento de jardines,
como pastos, hojas, ramas, flores, frutos, etcétera, que generalmente los municipios a veces tienen un día de recolección de residuos verdes. La principal característica de esto es que generalmente tienen un gran volumen, son livianos, pero siempre en grandes cantidades. Al momento de un mantenimiento de un jardín, por ejemplo, se pueden generar grandes volúmenes. Las principales problemáticas que revisten los residuos verdes, principalmente es que si se acumulan en la vía pública, son generadores de basurales casi seguro. Al ver el amontonamiento de ramas y hojas secas, los vecinos entienden que pueden depositar otro tipo de basuras en ese lugar y se empiezan a armar basurales en esa zona. Y en el caso de los vertederos, cuando todo este tipo de residuos se lleva directo al vertedero, generan lixiviados y gases y complican la compactación de los residuos, generan puntos de pérdida por lixiviado, pueden ser los puntos o los focos de incendio en algunas ocasiones, y por supuesto la proliferación de vectores, serían los principales inconvenientes. Se puede clasificar en dos grandes grupos, lo que tiene que ver con poda, que generalmente tienen más troncos, ramas y material un poco más grande, y lo que tiene que ver con jardinería, que es un material a veces hojas verdes, puede haber material más húmedo en cuanto a césped, hojas verdes y restos de herbáceas principalmente. La disposición en los municipios depende también de las indicaciones que genera el municipio a los vecinos. Puede ser que se encuentren sueltos, puede haber contenedores individuales marcados para este fin, pueden solicitar que se haga de manera embolsada, en big bags, eso me parece que no es tan visible en esta zona de Córdoba. Se pueden tener puntos fijos o contenedores comunitarios que luego serían recolectados por el municipio. En cuanto a la recolección, puede ser manual, mecánica, eso hay que tener suerte de tener la pala y todos los elementos, y esto también sería algo muy práctico, el tema del procesamiento in situ, o sea, al momento de la recolección. Poder utilizar una chipeadora al momento de la recolección y no llevar el volumen grande, sino ya chipeado. Insistimos sobre los principales impactos, es el tema de ser focos de incendio, atractor de vectores y iniciador de basurales, porque atrae o la gente deposita otro tipo de residuos cuando ve acumulaciones de ramas secas. Los municipios lo primero que deben hacer para poder manejar el tema de los residuos verdes es hacer un diagnóstico general de este residuo en particular, identificación de los generadores, cuantificación de los residuos en cuanto a saber qué volumen mensual, por ejemplo, se está generando, eso va a variar a lo largo del año, con qué registros se cuentan hasta este momento, generar algunas estadísticas para saber cómo poder manipularlo y procesarlo, y caracterizarlo, como le decía, según la época del año. Generalmente en otoño hay mayor volúmenes de hojas y en invierno ramas, y de pronto en verano hay mayor volumen de pasto. Las dimensiones también tiene que ver con lo de ramas y pasto, la composición físico-química, que también va a determinar qué final le podemos dar, y las especies principales que estamos recolectando. Los usos que se le pueden dar a los residuos verdes, o algunos de los usos, puede haber más, es banco social, en el caso de tener leña de un buen tamaño. El chipeado es lo más utilizado, o lo más fácil, reduce el volumen y después se puede utilizar para enmiendas, o también se puede utilizar para como una especie de mulch. Se puede destinar al compostaje, producción de algún tipo de compost, y ahí utilizarlo para, de pronto hay municipios que tienen vivero y pueden reutilizarlo en los viveros. Valoración energética, si bien son los menos, y hay algunos otros tipos, en el caso de los hugelkultur, la pronunciación, disculpen, pero también tiene que ver con producir una especie de compost con el tiempo, y sobre el cual se va produciendo productos de huerta. Bueno, eso básicamente, en cuanto lo dijimos súper rápido, en cuanto a lo que es residuos verdes.
No sé si surgieron algunas preguntas en el último momentito, me parece que no. Les comentamos que hay un manualcito que tenemos nosotros que se llama El Arbolado de la Construcción de las Ciudades Sostenibles. Es un manual que se ha reeditado el año anterior y lo pueden encontrar en la página de la Secretaría. Yo noté algunas preguntitas, Claudia y Alberto, interrúmpeme si quieren comentar algo. Sí. No, dale, Romy. Dale, bueno, al principio alguien preguntó sobre si los criterios de mantenimiento son iguales en todos los municipios de la provincia de Córdoba. Yo creo que más adelante lo fueron respondiendo, pero si bien nosotros le hemos dado criterios de sentido común a lo largo de la charla, dependen también de la zona del municipio, de lo que quiera hacer el municipio, de la zona dentro del municipio. Hay un montón de condiciones, pero sí hay lineamientos de sentido común, que fue un poquito lo que estuvieron hablando Claudia y Alberto. Después preguntaron si hay algún lugar donde hubiera un listado de plantas de autóctonas que se pudieron utilizar. Dentro del manual de arbolado urbano también tenemos una lista de sugerencias de plantas, hay autóctonas y hay algunas exóticas también recomendadas para lo que es veredas, diferentes tamaños de veredas, cortinas forestales, todo lo que tiene que ver. Hay listados bastante largos, donde, como dijo Claudia, nosotros recomendamos que se haga la intención de utilizar alguna especie nativa o autóctona, dependiendo de la ecorregión a la que pertenece el municipio, y nunca, o mejor dicho, evitar las especies exóticas invasoras ya declaradas y aceptadas como exóticas invasoras. Si se puede ver... Si esto se va a poder ver en otro momento, creo que junto con el le podemos enviar la presentación, junto con esto, no sé qué dicen las chicas de educación ambiental. Sí, Romy. Y no sé si me estoy olvidando de alguna, yo leí rápidamente, algún modelo de ordenanza, que sí, comuníquense con nosotros, ahora les escribo en el chat el mail del área de viveros. Podemos hablar sobre algún tipo de ordenanza o algún punto en particular que estén hablando, que estén viendo en particular, si tienen alguna duda, y les podemos dar una mano, bienvenido sea. Ahí ya les estoy escribiendo el mail. Romy, una pregunta que hicieron, ¿qué sustancias se recomienda colocar después del corte para evitar los patógenos? Alberto lo menciona. Bueno, ahí Alberto a lo mejor les responde, pero bueno, en esta zona, en Córdoba generalmente, en el momento en que se hacen las podas, son épocas de invierno y invierno seco. Si la poda está bien hecha y con una inclinación, digamos, donde no se acumula agua, podemos prescindir de la utilización de cicatrizantes. Pero discúlpame, Alberto, que me adelantes, decime vos si querés agregar algo. Sí, que en general no se usan, pero bueno, va a depender también de la época, de la superficie expuesta. Hay algunas sustancias caseras que se usan, como es la parafina tibia, que más o menos se prepara baño María a unos 50 grados y se aplica con un pincelito. Hay otros productos de marcas comerciales, que eso, bueno, se puede entrar a alguna página en general y buscar. Hay uno, creo que se llama el Floricultor, donde hay diferentes tipos de productos de acuerdo al abordaje, a lo que se quiere hacer. Hay una variedad, pero por eso depende de cada situación, del ejemplar, de la época del año, de cómo se realizó el corte. Acá Alberto, acá hacen otra consulta, dice, ¿qué opinamos sobre algunos casos donde pintan los troncos con cal? Está bien, está buena esa, está buena y me da pie para algunas cositas. Sí, en general es una vieja costumbre que se tiene esta, ¿no? Que por allí viene de la costumbre cultural de pintar los troncos, sobre todo cuando eran plantas frutales, el encalado, como una forma de darle protección para evitar ingreso de insectos, enfermedades.
también veíamos, se veían en algunos cuarteles militares como por temas de seguridad, ¿no? Como para darle un color al tronco y como una forma de facilitar para ver si había personas que se escondían o no. En general, obviamente, no es lo correcto. La planta no, el tronco no necesita ser pintado. Y otra cosa que también viene, el hecho de usarlo al tronco como un elemento para colgar cosas. O sea, el tronco no es una pared, no es una madera muerta, entonces evitar clavales, carteles de todo tipo, colgarle pasacalles, apretarlo con los alambres, bueno. La planta, el tronco del árbol no es un lugar, un elemento de sostén, entonces evitar en lo posible porque obviamente daña la planta. Bien, gracias Alberto. Me está quedando alguna pregunta que hayan leído que se me haya pasado. Sí, Romy. Decime. Clau, decile. No, una que dice que si la Secretaría este año va a entregar plantas a los municipios, que lo pueden solicitar en el correo que Romina recién colocó. Ahí se lo nombramos igual. Hay una que dice, un árbol germinado en viveros y que se encuentra en una maceta, estando con una medida promedio para trasplante. ¿Cuánto tiempo puede estar en la maceta? En realidad, si se le van dando las condiciones, puede estar mucho tiempo, vas a ir formando un pequeño bonsai, a lo mejor no tan pequeño, pero depende del tamaño de la maceta, depende de la especie, depende de varias cosas, pero de pronto yo creo que la pregunta viene, tipo, en el municipio se compraron árboles, los tenemos en el vivero, ¿cuánto tiempo pueden esperar a ser trasplantados? Y a lo mejor un año lo podés, de un año para el otro, si no tuvieron oportunidad, porque no contaron con el personal y las herramientas, o de pronto no contaron con la posibilidad de riego posterior y era más cómodo regarlos ahí y hacer el trasplante en otra ocasión. Puede estar bien de un año para el otro, si bien se va a retrasar un poquito el crecimiento del árbol, porque va a estar, depende de la especie, depende mucho de la especie también, pero va a estar afectando el crecimiento radicular, que es súper importante para un posterior crecimiento de la copa. Hay otra que dice, ¿en qué caso una poda mejoraría la salud del árbol? Que un poco, bueno, Alberto lo mencionó. Sí, Alberto, continúa. Sí, no, o sea, partimos del concepto principal, en general la planta no necesita ser podada. Es muy probable que en general toda planta tiene que recibir una poda de crecimiento básica, que es para irle dando este fuste, como hablamos, y también en general en algún momento de la vida de la planta va a recibir, si no hay que recuperarla, si no ha tenido una poda de plantación, si no ha tenido una poda de competencia, una poda de limpieza y mantenimiento, en algún momento se la va a tener que hacer, calculo, ¿no es cierto? Pero son podas, digamos, livianitas, son podas como para ir armando, ya sea el fuste o la copa del árbol. Acá sí, Victoria pregunta de qué manera se procede cuando los vecinos realizan intervenciones para matar el árbol. Eso depende de la ubicación del árbol, depende de las ordenanzas del municipio y principalmente del control y las ordenanzas del municipio, si hay algún tipo de multa que el municipio tenga establecido, por ejemplo, para la extracción de un árbol de vereda, que es parte del arbolado urbano y público. Depende mucho de la ordenanza del municipio, en definitiva, el procedimiento. Acá en Córdoba, por ejemplo, todo lo que sea, ya sea para poda o para extracción, hay que pedir un permiso municipal donde llega el personal municipal a la casa y en función de la situación del árbol se autoriza o no, ya sea la poda, la extracción o el cambio del mismo, obviamente. Previamente el vecino se llega al municipio y plantea la situación de por qué lo quiere podar o extraer, pero hace falta una autorización previa para cualquier tipo de poda. Obviamente. Y dice Vale García que, bueno, está con el nombre de otra persona que es encargado de Coronel Moldes, de la parte de arbolado, no se podaba desde hace 20 años y comenzaron a podar ahora
y bueno, tienen mucho material para chipear, que dónde pueden gestionar una chipeadora. Tenemos que hablar Normalmente, con el área de residuos sólidos urbanos a ver si están haciendo algo al respecto. La verdad que no lo desconozco, pero bueno, nos podés escribir a los mails que te estamos mandando y en ese caso y en otros que estuve viendo algunas preguntas así como más particulares del municipio, o de pronto alguien que quiere saber cómo hacer con un árbol que estaba demasiado añoso y no perjudicar el ambiente. Si hay así como casos muy puntuales y particulares, pueden escribirnos al mail y vemos nosotros cómo podemos ayudarlos dentro de nuestras posibilidades. El manual, veo que muchos preguntan por ello, lo van a mandar seguramente las chicas al link, pero de todos modos actualmente en la página de la Secretaría lo pueden descargar en PDF. sí, igual de última se los vamos a mandar a todos junto con la presentación por mail. Ambos archivos se los mandamos, no hay problema. El tema de las solicitudes de los árboles, que hay varias preguntas también, a través del correo, o hay un link también que se los podemos mandar después por correo al link para que completen el formulario. Generalmente estamos haciendo eso, les mandamos un link con un Google Form y con eso nosotros ya tenemos los datos y el pedido y en base a nuestras la disponibilidad de árboles en los viveros y nuestras posibilidades vamos respondiendo los pedidos. Pero también hay un link que enseguida les pasamos. Estoy viendo si me estoy perdiendo alguna pregunta importante. La última que viene de Corral de Bustos, que desde hace 2 años se está haciendo el tema de la poda y se tenía la costumbre de desraizar si levantaba la vereda y si eso es bueno o no. No entiendo la pregunta. ¿Cortaban las raíces? ¿Era eso, Carolina? Si quiere habilitar el micrófono. Sí, dice que sí. Generalmente, si lo que estás haciendo es cortar raíces, tiene que ir de la mano de una poda en la parte aérea de la copa también. O sea, también en general, siempre hay un montón de dependes, pero en general, el volumen o la superficie que ocupa la copa también la están ocupando ese volumen de raíces. Entonces, si vos cortas raíces, tenés que considerar también en podar copa y mantener ese equilibrio. Como una recomendación, si se puede hacer, sí, creo que sí se puede hacer. Lo otro que hay que tener en cuenta, primero por la supervivencia del árbol y también por el tema de seguridad, es ver, de acuerdo a la característica de esa especie, porque hay especies que tienen diferentes tipos de sistemas radiculares, algunos donde proliferan mucho dentro de ese sistema radicular las raíces horizontales, otros donde prevalece una raíz pivotante importante. Entonces, si yo estoy sacando de esas raíces superficiales una cantidad importante de raíces, no solamente le estoy disminuyendo la capacidad de absorción al sistema radicular, sino que estoy dejando una planta bastante inestable. Entonces, también tener en cuenta eso. De esas raíces que yo le estoy sacando, qué porcentaje, o sea, obviamente que es difícil ver qué porcentaje de sistema radicular le estoy sacando, pero tener en cuenta esa variable también, ¿no? Del tipo de raíz en función del ejemplar. Leonardo nos preguntó 2 veces, pobre. Escúchame, Leonardo Peralta. Sí, del mismo modo podés solicitarnos nosotros, como decimos, no tenemos un programa de asistencia particular para lo que es materiales para vivero y ese tipo de cosas, al menos por ahora, pero escribinos al mail y seguramente alguna respuesta te vamos a estar dando. Hay una pregunta que dice qué pasa cuando el árbol queda dentro de la bajada de luz, o sea, del lado que es ya de propiedad del vecino. Siempre hay que ver si el árbol ha sido colocado por el municipio o era, digamos, antes propiedad del municipio, pero siempre hablan de intervención con el municipio, porque es el municipio el responsable, digamos, de todo lo que es el arbolado urbano. Recuerdan al principio de las diapos, el municipio también tiene que hacer la interrelación con el vecino o con el frentista. Entonces, cuando ustedes... O de pronto, Claudia, con la empresa de prestadora del servicio eléctrico también. Claro, porque algunos municipios pero también... generalmente, si pasa el cableado, ahí por intervención del prestador del servicio eléctrico, con apoyo del municipio se hace un mantenimiento. Perfecto.
Sí, Creo obviamente que no hay más no preguntas. sería la poda, el tema que esté realizada en forma adecuada, como hemos visto, ¿no es cierto? Ujú. Realizar la poda de la forma que se evite la competencia y que la planta mantenga su forma, ¿no? Bien, bueno, cualquier otra pregunta que tengan, pueden mandarlo también al mail que escribimos de vivero o el de educación ambiental, cualquiera de los dos. Les contamos brevemente que el área de viveros cuenta con 3 viveros provinciales, forestales principalmente. Uno, el vivero agrónomo José C. Castellano, que se encuentra en Santa Rosa de Calamuchita. El vivero Pascual Terrena, esa él está de más, de Villa del Totoral. Y el doctor Eladio Negri, que se encuentra en la localidad de Brinkman. Todo ese material que se produce en los viveros se destina principalmente al programa Forestando Córdoba, que intenta cubrir todo lo que es arbolado urbano y periurbano, dirigido principalmente para municipios y comunas. Lo que comentaba Claudia, pueden escribir un pedido a través del mail o también a través del formulario, que después te lo puedo copiar, Sime, para que lo mandes todo junto, para aquellos municipios que quieran hacer pedidos de esto, y de acuerdo a la disponibilidad que nosotros tenemos, vamos tratando de responder a todos los pedidos. También a veces se colabora con algún otro tipo de instituciones, ONG, escuelas, pero principalmente está dedicado a fortalecer el arbolado urbano y periurbano de municipios y comunas. Sobre todo el año pasado, después del tema de los incendios, le hemos dado mucha fuerza a esto. Y eso es todo. Clau, tenés apagado el micrófono. Nos pedían si podíamos repetir el mail aquí. Ah, dale, ahí lo escribimos. Ahí va. Cualquier duda al correo del área de viveros o al de educación ambiental, todos nosotros somos compañeros y nos comunicamos. Y dentro de los próximos 15 días hábiles tendrán disponible en su CD nivel 2 los certificados correspondientes a la asistencia del día de hoy. Agradecemos, muchas gracias Romy, Alberto, Clau, por transmitir todos sus conocimientos y bueno, al público por brindarnos su tiempo. Gracias, buenas tardes. Gracias a ustedes. Hasta luego, muchas gracias. Hasta luego. Ah.